Y quisiera en esta tarde continuar con nuestro tema sobre el matrimonio. Y el título de este mensaje es La felicidad producto de la obediencia. Y quisiera que leamos en Efesios el capítulo 5 y el versículo 31, que dice así: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Mis queridos hermanos, estamos nosotros tratando de establecer una serie de principios. Y quiero aclararle que es una serie de principios y no de métodos. Cuando usted va quizás al psicólogo o al psiquiatra, él le va a dar métodos para que usted pueda sobrellevar o solucionar su problema. Pero en la Biblia encontramos principios. Y es nuestro propósito realmente no diluirnos en métodos que pueden ser muy eficaces y que han dado grandes resultados, sino más bien en principios, porque yo creo que eso es lo que le interesa a usted y a mí también. Principios sacados de la palabra de Dios, ¿para qué? Para poder comprender el diseño de Dios para mi familia. Lo hemos hecho así también con el deseo de identificar algunos elementos que ustedes conocen y yo también, que de adentro y de afuera están tratando de disolver la familia. Y también, mis hermanos, estamos haciendo esto con la esperanza de que muchos de nuestros hogares sean transformados y cambiados para la gloria de nuestro Dios. Mis queridos, seguir los lineamientos bíblicos es el único camino a través del cual nosotros podremos ser capacitados, preparados y equipados para contrarrestar las tendencias naturales de nuestro corazón pecaminoso, como también las tendencias socioeconómicas de un mundo en el cual nosotros nos encontramos involucrados. Y es la única forma de edificar un hogar que tenga seguridad, solidez, significado y estabilidad. Y mis queridos hermanos, hemos ya establecido 6 principios hasta ahora. Y es mi sincera exhortación que cada uno de nosotros hagamos muy bien en examinar nuestra vida privada, en examinar nuestra vida matrimonial y nuestra vida de familia a la luz de ellos, para poder, con la ayuda del Espíritu de Dios, modificar aquellas actitudes que son incorrectas, corregir los procedimientos errados, cambiar los elementos negativos de nuestra comunicación, extirpar las cosas que yo acepté cuando yo era un inconverso, no conocía las cosas de Dios, y que ahora me doy cuenta que van en contra de su voluntad, de mi testimonio y de mi vida espiritual. Y recuerde, estos 6 principios son: primero, anótelo, yo tengo que ser un hijo de Dios, y ahora quizás al enunciarlo tiene muy poco significado para usted, de manera que quizás va a tener que repasar lo que ya hemos dicho anteriormente. Primero, yo tengo que ser un hijo de Dios, principio número 1. Principio número 2, yo debo seguir la instrucción bíblica. Principio número 3, yo debo ser lleno del Espíritu Santo. Principio número 4, yo debo someterme a los demás. Principio número 5, los 2 pilares de toda relación óptima son la sumisión y la autoridad. Principio número 6, el matrimonio es una institución divina. Y hemos visto nosotros, en la clase anterior, que en Efesios el capítulo 5, versículo 31, que nosotros hemos leído aquí, hace una referencia a Génesis el capítulo 2, de modo que nosotros tenemos que ir a los orígenes, a Génesis el capítulo 2. Ahora usted se preguntará, ¿pero por qué debemos retroceder a los orígenes? ¿Por qué tenemos que ir al principio? ¿Por qué tenemos que ir al libro de Génesis? Yo pienso que por varias razones. Primero,
Porque por varios años ya los sociólogos nos están advirtiendo que la familia se está desintegrando. Y escuche esto, según ellos, no va a sobrevivir este siglo. Tremenda amenaza. En segundo lugar, porque a nivel gubernamental, según el senador Orrin Hatch, se están advocando ciertas metas como estas: que la aborción sea financiada por nuestros impuestos, que el gobierno supervise los planes de la familia, que los homosexuales puedan casarse, que se promulguen los estatutos de los derechos del niño con algunas implicaciones negativas que ya hemos considerado, que el gobierno asuma las responsabilidades de los padres por sus hijos. ¿Por qué entonces nosotros debemos ir a los orígenes? Porque el movimiento de liberación de la mujer está teniendo cada vez más aceptación. Y una de sus afiliadas, como Kate Millett, en una publicación titulada Política Social, escribe lo siguiente: la familia debe desaparecer porque ella oprime y esclaviza a la mujer. ¿Por qué debemos nosotros ir a los orígenes? Porque estamos viviendo, mis queridos hermanos y amigos, en un mundo y en una época de una devastadora decadencia social y moral que de ninguna manera puede ser tomada como referencia por una persona de sano juicio y de mente equilibrada y que quiere realmente edificar una vida, un matrimonio y una familia feliz. Usted no puede tomar como referencia el mundo que le rodea con todas sus tendencias negativas. ¿Por qué es que tenemos que ir nosotros a los orígenes? Porque, mis queridos, hay tendencias concretas que están contribuyendo a la destrucción o muerte de la familia, como algunos de ustedes se pueden imaginar. Y aparte del movimiento de liberación de la mujer, está la inmoralidad creciente. Problemas de la esterilización, la aborción galopante, la delincuencia, el crimen y la violencia, la fornicación cada vez más profusa a diferentes niveles de la sociedad. Ya los niños y los del high school están envueltos en todo esto. La fornicación, el adulterio, la creciente homosexualidad, el lesbianismo, el incesto, los abusos sexuales, el divorcio, mire, la pornografía que está dañando, destruyendo los matrimonios en el día de hoy. Todo esto está estrangulando como si fuera una soga con muchos nudos, de los cuales algunos hemos mencionado, que están estrangulando al matrimonio y a la familia. ¿Y sabe lo peor de todo? Es que muchos no saben si estas cosas son buenas o malas. Muchos no saben si realmente estas cosas son aceptables o no. Fíjese que algunos sociólogos dicen que lo que nosotros necesitamos en el día de hoy son matrimonios más abiertos. Como aquellos matrimonios de una oficina donde trabajaba un pariente mío que me decía, y sí, dice, nosotros también estamos ahora con que tenemos que vivir una vida más abierta. Ah, sí, sí. Allí donde yo trabajo, que es una oficina del gobierno, al fin de semana se juntan los matrimonios y salen para intercambiar las esposas. ¿Qué le parece a usted? Esto es lo que dicen los sociólogos. Algunos dicen que tiene que ser más abierto el matrimonio. Otros dicen que no debe ni siquiera existir el matrimonio. La vez pasada nosotros estábamos viendo en la televisión un programa de dos mujeres lesbianas. Las dos. ¿Sabe lo que decidieron hacer? Las dos dejaron a sus esposos y se juntaron para vivir como un matrimonio con sus hijos. ¿Qué le parece? Esa es la tendencia del mundo en el que nosotros estamos viviendo. Es decir, que hay un enjambre de tendencias sin base de autoridad, con un montón de opiniones sin respeto a Dios, sin respeto a su palabra, sin respeto a los orígenes de cómo es que Dios ha iniciado, ha creado y ha edificado el matrimonio y la familia y ha diseñado que sea de acuerdo a su voluntad.
Entonces, ¿por qué tenemos que ir a los orígenes, mis hermanos? Porque este mundo corrompido ya no es más una referencia. ¿Te das cuenta? Nosotros necesitamos la referencia de la palabra de Dios. Es por eso que es necesario reiterar el plan divino. Es necesario reenfatizar el diseño de Dios. Es necesario proclamar que hay un estándar. Es necesario gritar que hay un plan. Es necesario a voz en cuello decir que hay un diseño de Dios para la familia. Y por eso es que hemos ido a Génesis 2. Lea en su casa este capítulo hermoso de Génesis capítulo 2. Y usted va a ver que allí todo es maravilloso. Mire, cierre los ojos por un momento y imagínese lo que puede haber sido el paraíso. Fue un huerto plantado por Dios. Mire, nosotros estuvimos con mi esposa en los jardines del Palacio de Versalles, allí en Francia. Aquello es un ensueño. Usted puede ver allí el ornamento de los jardines, la forma que se le ha dado, el diseño, todo, que parece que usted allí está en otro mundo. Imagínese por un momento el huerto de Edén, con sus deliciosos árboles frutales, con las aves que elevaban sus trinos y sus gorjeos, con los peces que brillaban en las aguas, en los ríos y en el mar, con los ganados que pastaban mansamente, con aquellos 4 ríos que bañaban y regaban aquel terreno y que estaban llenos, según las escrituras, de oro y de piedras preciosas. Y allí usted podría mirar arriba y ver el cielo azul, diáfano, puro, sin smog. Allí usted podía ver abajo las plantas que alfombraban todo el terreno, sin cardos, escuche esto, sin cardos, sin abrojos, sin malezas, sin espinos, porque después, cuando el hombre cayó, Dios le dijo, abrojos y cardos te producirá la tierra por causa del pecado. Pero allí todo era transparente, lúcido, hermoso, puro. Y el perfume y colorido de las flores daban al paisaje un encanto sobrenatural. Todo era espléndido y perfecto. Y aquí tenemos nosotros, en Génesis 1, 27, Dios primero creó al hombre. Génesis capítulo 2, Él vio que el hombre estaba solo y que no era bueno que el hombre esté solo. Y mi querido, si hay aquí hombres que están viviendo solos, yo quiero decirle que este principio todavía permanece en pie. Y quiero decirle que si usted, señorita o señora, está viviendo sola, este principio todavía permanece en pie. No es bueno que el hombre esté solo. La vez pasada me vino a visitar un joven y me dijo, ¿cuántos años tiene usted? Le pregunté, y 28 años. ¿Y usted es casado? Sí, soy casado y mi esposa está en mi país. ¿Y qué está haciendo usted aquí solo? Y aquí estoy trabajando, buscándome la vida porque quiero mandar dinero a mi esposa. ¿Y cómo están las cosas aquí? Bastante bien, bastante bien. ¿Cómo está su vida? Sí, mis subidas y bajadas. Y conversamos un poquito y en la conversación yo pude ver que su vida estaba descarriada. Y yo le dije de frente, mire mi querido amigo, yo por usted no puedo poner las manos en el fuego. Aunque yo no lo conozco, no conozco su vida y sus antecedentes. Y a lo mejor estoy realmente emitiendo un juicio un poco errado. Pero la palabra de Dios me dice que no es bueno que el hombre esté solo. Porque el pecado va a inundar su corazón y usted tarde o temprano va a caer. Después me confesó, ya había caído. Después entonces en el capítulo 2, versículo 22... para poder solucionar el problema de la soledad, hizo una mujer y la trajo a Adán. Y en el versículo 24, allí tenemos nosotros que teniendo el Edén como templo, al final de la primera ceremonia nupcial oficiada por Dios mismo, mire qué privilegio, Él pronuncia su bendición y enuncia el principio que a través de los siglos asegurará. En primer lugar, la perpetuidad de la raza. En segundo lugar, la felicidad del matrimonio. Y en tercer lugar, la base y fundamento del hogar, la sociedad y el mundo. Y él dice así, por tanto,
Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y este capítulo 2 concluye dejando en medio de una naturaleza perfecta y armoniosa al primer matrimonio en completa felicidad. Qué hermoso, ¿no? El matrimonio, nuestros primeros padres, en medio de un huerto maravilloso y perfecto allí en completa felicidad. Ahora nosotros nos preguntamos, entonces, ¿cuáles eran las condiciones que en el Edén hacían felices al primer matrimonio? Porque yo quisiera captar algunos de esos principios para aplicarlo en mi vida, con mi esposa, con mis hijos. Ahora hemos dicho nosotros que al menos yo puedo ver allí dos condiciones. Una que son condiciones externas. Esta es que la relación fue un diseño de Dios. Y otras relaciones internas, o sea, que ellos cumplían con el orden moral y espiritual establecido por Dios. Y en la clase pasada, nosotros hemos visto las condiciones externas. O sea, cómo se proyectó este diseño del matrimonio. Y rápidamente quiero ir por estos 7 puntos. Primero, que el matrimonio es una institución divina. Él es el autor y creador de esa entidad que hasta entonces no existía, número 1. Número 2, es un acto divino. Dios no delegó en ningún otro ser, en un ángel, en un arcángel o querubín, esta tremenda responsabilidad. Y quiero decir una cosa, incluso hasta el día de hoy, Él supervisa el matrimonio a través de las autoridades que Él mismo ha establecido de acuerdo a Romanos capítulo 13, versículo 1. Tercero, es una relación más fuerte el matrimonio que la relación con los padres y con los hijos. Y allí hemos visto nosotros que Génesis dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, los dejará. O sea que hay una prioridad allí y que implica separación física y en segundo lugar separación emocional. Y esto significa que hay una separación de los padres, por empezar. Y en segundo lugar, que la relación con los hijos como personas es secundario en su prioridad. ¿Por qué? Porque los hijos son prestados por un cierto periodo de tiempo. Ellos vienen y se van y no debieran afectar la relación matrimonial entre esposo y esposa. Así que primero entonces hemos visto la prioridad y en segundo lugar el procedimiento. Tanto el hombre como la mujer debieran salir castos de la casa de sus padres para unirse a su cónyuge. Fíjese que esto ahora es un sueño. Una prima mía me dijo a mí una vez, a mi esposa también, estábamos conversando, y la virginidad, ¿qué es eso? Es una utopía. Claro que es una utopía. Pareciera ser que lo que Dios diseñó ya no camina. Y echamos a perder nosotros la virginidad que tendría que estar reservada para el matrimonio. La echamos a perder en una desilusión y un desencanto simplemente por adelantar los acontecimientos pecando ante los ojos de Dios. De manera que en primer lugar, entonces, el matrimonio es una institución divina. En segundo lugar, es un acto divino. En tercer lugar, es una relación más fuerte que la relación con los padres y los hijos. En cuarto lugar, es una unión vital. Dice, se unirá a su mujer. Es como la unión entre el cuerpo y la cabeza. Usted separa el cuerpo de la cabeza y no hay vida. Y la palabra unión allí es cementar, es pegar, es engrudar, es encolar una relación. Quinto lugar, es una unión tripartita, dice Génesis 2:24, y serán una sola carne. Y esa sola carne, hemos visto nosotros, que es una fusión íntima y profunda del cuerpo, la parte física, del alma, la parte psicológica, y del espíritu, la parte espiritual. Y que todo matrimonio ideal debiera confundirse en su cuerpo, en su alma y en su espíritu para ser realmente una sola persona casi en su funcionamiento. En sexto lugar, es una unión indisoluble.
Marcos 10:9 agrega a esta declaración del Señor lo siguiente: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que lo que Dios juntó en el matrimonio, no lo separe el esposo, no lo separe la esposa, no lo separe el abogado. Eso significa. No lo separe el hombre. Para el Señor, esposo y esposa forman una yunta, una pareja, un equipo, una asociación para cumplir un propósito. Y separarlo significa arrogantemente desafiar, contravenir, despreciar un acto de Dios. Y esto es un principio de la Biblia. Esto no es un método psicológico. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Y en séptimo lugar, es un complemento armonioso. Fíjese que allí en el Edén, en la hermosura de aquel paisaje, aquella pareja vivía juntos sin ninguna animosidad, luchas ni conflictos. Y la autoridad del hombre y la sumisión de la mujer estaban en un balance tan perfecto que sus roles se perdían en su unidad. 7 cosas. Por favor, no se olvide. Estas son las 7 cosas dentro de las cuales Dios diseñó el matrimonio. Y que usted y yo tenemos que respetar, estar encargados de respetar estos principios. Porque de otra manera no puede funcionar nuestra vida marital. Entonces, la pregunta sigue siendo: ¿cuáles eran las condiciones que en el Edén hacían felices al primer matrimonio? Y nosotros podemos responder por estas 7 razones, al menos, que son la relación que Dios diseñó para la familia. Pero en segundo lugar, las condiciones interiores, porque ellos cumplían el orden moral y espiritual establecido. Y esto nos lleva a la enunciación del principio número 7. Anote, por favor. La felicidad familiar es un subproducto del cumplimiento de las leyes morales y espirituales establecidas. ¿Lo anotó? Se lo repito. La felicidad familiar es un subproducto del cumplimiento de las leyes morales y espirituales establecidas. Ahora, ¿qué significa esto? Si todo fue creado perfecto, ¿por qué no siguió funcionando perfectamente? Si Dios lo creó, lo originó, lo ideó, lo planeó, lo diseñó tan perfecto, ¿por qué no siguió funcionando perfectamente? Y en el día de hoy vemos tanta infelicidad personal, matrimonial y familiar. ¿Sabe por qué? Porque no respetaron las leyes del diseño. Usted se puede preguntar, ¿por qué funciona tan bien un automóvil recién sacado de la fábrica? Yo me acuerdo allí en la Argentina, cuando tuve mi primer automóvil, nos compramos un 600 Fiat. Y la verdad que fue para nosotros un sueño extraordinario. Y con mi esposa salíamos a manejarlo. Le tocábamos la pintura. Y andaba tan suave. Y ese olor a nuevo. Y todo sólido. Que daba placer funcionar. Fíjese que yo trabajé en una fábrica que hacían los cojinetes o rulemanes para los automóviles. Y mire, si usted no sabe, el cojinete de un automóvil es una de las partes más precisas de todo el automóvil. La tolerancia de los anillos oscila más o menos entre los 4, 5, 10 milésimas de pulgada. Y la tolerancia de las esferas, que están pulidas a espejo, es de algunas millonésimas de pulgada. Ahora, usted imagínese, para simplemente tener una idea, ¿no es cierto?, de una pulgada, divídalo usted, ¿no es cierto?, en 1000 partes. Mire, una pulgada lo tiene que dividir en 1000 partes. Y una millonésima es la milésima parte de esa milésima parte. Fíjese usted a dónde llega la precisión para que un coche, cuando usted se siente, ande confortable y no haga ruido y lo lleve a donde usted quiere.
Porque Dios diseñó todas las cosas perfectas también en el matrimonio. Pero hay una cosa, para que un automóvil ande bien, no solamente son necesarias las especificaciones y un buen diseño en su fabricación, sino, la segunda cosa, necesita ser operado respetando esos principios. Y lo mismo sucede, ¿no es cierto?, con el matrimonio. El matrimonio ha sido prescripto, diseñado de esa manera, pero para que funcione tiene que ser operado de acuerdo con las instrucciones y especificaciones del fabricante. Y hay muchos que realmente no les importa tres pepinos las especificaciones del fabricante. Si dice una cosa u otra, a mí muy poco me interesa. Y es por eso que muchos matrimonios están arriba y para abajo y están hablando de divorcio y de separación constantemente. Fíjese usted se compra un auto nuevo que fue diseñado para que ande muy bien en todo sentido. El motor, la carrocería, las ruedas, la transmisión, etc. Pero fíjese usted dice, bueno, yo lo voy a hacer funcionar como a mí me parece. Entonces, en vez de aire, a las cubiertas lo voy a inflar con agua. Al cárter del motor, en vez de ponerle aceite SAE 30, le voy a poner miel de abeja. Y en vez de andar con gasolina, voy a meterle allí petróleo crudo. Mire, ese auto, usted sabe muy bien, no va a ningún lado. Usted se va a quedar parado y con el motor fundido a la primera de cambio. Aparte de eso, que si está inflado con agua, su confort se va a ir a quién sabe dónde. Porque la suspensión y todo como fue diseñado no va a funcionar. Y de la misma manera, Dios ha diseñado el matrimonio de una forma. Y si usted quiere meterle elementos allí, en el funcionamiento no va a andar bien. Porque realmente ha sido diseñado con ciertas especificaciones que usted tiene que respetar. ¿Por qué eran entonces felices Adán y Eva? Bueno, en primer lugar, porque estaban en el paraíso. Usted dice, mire, si usted me coloca a mí y a mi esposo en un paraíso como el que estaba Adán y Eva, le garantizo que todo va a andar como reloj. ¿No es cierto? Se imagine, en medio de toda esa perfección, de todas esas flores y el perfume y de todo lo que lo rodeaba con perfección absoluta, pero ¿cómo no voy a funcionar yo bien allí, en ese lugar? Lo que pasa es que ahora no funciono bien porque hay muchas cosas contradictorias. Yo le pregunto, ¿pero acaso no le faltaban muchas cosas buenas e indispensables que el arte y la industria moderna nos han proporcionado? Claro que sí. Fíjese usted, ellos no tenían lavadora, no tenían secadora, no tenían heladera con congelador. Ellos no tenían cocina automática, ni tenían horno eléctrico, ni tenían aire acondicionado, ni tenían casa de 2 pisos, con pileta de natación y calefacción para el agua. Tampoco tenían alfombra de pared en pared. Tampoco tenían un sistema estereofónico. Tampoco gozaban de vajilla de plata. Tampoco tenían televisión a colores, ni un par de autos en la puerta. Y usted me dice, ¿y cómo eran felices? Si yo tengo todo eso y nos llevamos a patadas con mi esposa. Aprovechando todas estas ventajas que nos ofrece la experiencia de la humanidad y el avance de la tecnología, la verdad es que nosotros podríamos ser muchos más felices que ellos. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo somos? Porque el orden moral y espiritual en que ellos se desenvolvían y el nuestro son diferentes. Y ahora usted me sigue preguntando, imaginariamente, ¿y cuáles son esas diferencias? Ahora hay aquí algunas diferencias que no sé si voy a poder tratar todas en esta tarde, pero quiero enunciarles algunas.
al menos yo puedo detectar 4, 5 o 6 condiciones básicas. En primer lugar, había amor allí en ese matrimonio. En segundo lugar, había complementación en ese matrimonio. En tercer lugar, había pureza en ese matrimonio. En cuarto lugar, había comunión en ese matrimonio. En quinto lugar, había comunicación en ese matrimonio. ¿Qué significa que había allí amor? Fíjese usted, para Adán no había literal y efectivamente ninguna otra mujer en la tierra que Eva. Claro, si eran los dos primeros que estaban allí. Por lo tanto, la amaba con toda la fuerza de su corazón y con toda la pasión de su alma. Y fíjese que el poeta Milton trata de explicar la caída de Adán diciendo que el amor de él por su esposa Eva era tan grande que arrostró el peligro de desobedecer a Dios después que ella cayó en la desobediencia para no verse separado de su esposa. Quiso correr la misma suerte. Quiero decirle que esto no lo dice la Biblia, pero puede haber sido posible. El amor era completo y único. Mis queridos hermanos, ¿el amor en su matrimonio es único y completo? ¿Realmente usted ama a su esposo o usted ama a su esposa con todas las fuerzas de su corazón y con un amor genuino y único? Fíjese usted que uno de los ancianos de una iglesia aquí en Los Ángeles empezó a mostrar ciertas irregularidades en su comportamiento. Y a pesar de estar casado y con varios hijos, él confesó luego que estaba enamorado de una señorita de la congregación. Y aunque no hubo relaciones físicas, sin embargo su corazón estaba dividido, produciéndose una serie de anomalías e irregularidades en su relación con la esposa y también con la iglesia. ¿Y qué es lo que pasó? Todo esto le llevó a dejar el ministerio. ¿Por qué? Porque su corazón estaba dividido. Mi querido, ¿está su corazón dividido? ¿Está el pensamiento de otro hombre o de otra mujer en su corazón? Esto puede ser la surgente de su infelicidad. Fíjese que de acuerdo a Tito 2:4, la esposa debe amar a su esposo. De acuerdo a Efesios 5:25, 28 y 33, el esposo debe amar a su esposa. Deben confundirse en un amor entrañable y único. Y su corazón no debe estar dividido con otros sentimientos que pueden realmente desmerecer y arruinar esta relación. Segundo lugar, debe haber complementación. Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Solamente cuando Adán existió como hombre acompañado de Eva, su mujer, pudo declararse que la obra del sexto día era buena en gran manera, como nosotros lo encontramos en Génesis el capítulo 1 y el versículo 31. Y fíjese que en un comentario bíblico dice lo siguiente: esto sucedió porque solo entonces el programa cultural divinamente ordenado podía desarrollarse en su plenitud genealógica. Cuando Dios creó al hombre primero, y hasta que él de su costilla no hizo a la mujer y la complementó, este día no era bueno. Eso dice la palabra de Dios. Y aquí dice: le haré ayuda idónea. La mujer fue hecha para el hombre, según 1 Corintios 11:9, pero no como una esclava, sino como su reina.
Y por eso es que ustedes habrán escuchado que Dios sacó a la mujer de una costilla de su costado. Y no la sacó de un hueso de la cabeza para que esté sobre el hombre, ni le sacó de un hueso del pie para pisotearla. La sacó de su corazón para que esté a su lado como compañera, como una ayuda. Y aquí el Señor agrega en su palabra una ayuda idónea. Y esta palabra idónea en hebreo sugiere primariamente la correspondencia y similitud. Y Adán observó que todos los animales tenían su pareja. El caballo tenía su pareja, la vaca tenía su pareja, el camello tenía su pareja, etcétera, etcétera. Pero él se encontró solo. Y entonces empezó a mirar a todas las criaturas de la creación de Dios. Pero ahí no encontró ningún animal con el cual pudiera hacer pareja. Y Dios dejó al hombre solitario por un poco de tiempo para que se diera cuenta de su necesidad. Y allí colocó nombre a todos los animales del huerto. Y colocándoles el nombre le dio una función, o por lo menos el nombre está relacionado con una función. Y fíjese que muchos de los nombres están todavía en el día de hoy usados, son los que dio Adán a los primeros animales. Porque estaba relacionado con una función, lo que nos hace pensar de la sabiduría que este hombre tenía. Pero allí llegó ahí inclusive hasta la raza de los simios. Pero allí ninguna mona, por más hermosa que fuera, podía ser su compañera. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no podía ser su compañera? Porque no podía haber complementación, ni identificación, ni mutualidad, ni comunión con un ser tan diferente como puede ser un animal, por más hermoso que sea. ¿Por qué no podía, digamos, el hombre hacer pareja con una mona hermosa? Primero, porque había la diferencia del habla. No había allí comunicación. Porque no había gusto ni capacidad para el arte y la belleza de parte de ese animal. No tenía la inteligencia superior que tiene el hombre. Porque no había raciocinio allí en él. Porque no había espiritualidad. Por eso no había complemento. Y por eso el Creador intervino de nuevo formando la verdadera corona de la creación, que es a la vez la corona del hombre, la mujer. Y así podemos ver nosotros en Génesis capítulo 2 versículos 20 y 23 cómo es que Dios forma a Eva. Y así es como el hombre es hecho a la imagen de Dios, la mujer es hecho para la gloria del hombre, inclusive según 1 Corintios capítulo 11 y versículo 7. Entonces Eva fue un ser que complementaba al varón Adán y suplía todas sus necesidades físicas y morales. Y con ella el hombre se sintió feliz y agradecido. Vio Dios que le había dado exactamente lo que ansiaba y necesitaba. ¿Se da cuenta? Complemento. Una complementación tremenda entre una persona y la otra. La pregunta es esta: ¿complementa usted a su cónyuge? ¿Se complementa a usted, esposo, con su esposa en todo sentido con su cónyuge? ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué se casó? Y fíjese usted que el por qué usted se casó muchas veces revela la filosofía con que usted está encarando la vida. Si yo preguntara por qué usted se casó, estoy seguro que algunos responderían así: nos casamos porque en mi casa no era feliz. Entonces, como yo ya estaba aburrido en mi casa, busqué una solución y me casé. Otros pueden decir, quizás el hombre: me casé porque me cansé de que mis padres me mandaran. Ya estaba harto de los caprichos de mi papá y de mi mamá, que consideraban o no consideraban que yo había crecido y que ya no era un niño. Entonces por eso me casé. O a lo mejor ella puede decir: bueno, me casé porque todas mis amigas se casaron. Y entonces, ¿cómo yo me iba a quedar para vestir santos? Me casé. Y quizás otro puede decir: bueno,
Me casé porque yo necesitaba que alguien me amase. Y claro, como yo necesito cariño y calor, me casé. Mis queridos, todas estas actitudes son actitudes negativas que si usted entra con ellas al matrimonio son el principio del desastre. ¿Por qué? Porque muestran nada más que egoísmo en su corazón. La mejor actitud que garantiza el éxito en el matrimonio está basada en la generosidad. Las personas maduras irán al casamiento no por lo que pueden obtener, sino por lo que pueden entregar a su compañero. Y es por eso que en Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 3 dice lo siguiente. Ya hemos considerado nosotros esto otras veces, pero lo voy a mencionar otra vez de paso. Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 3 dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Fíjese usted, si usted tradujera este versículo dentro del círculo matrimonial, usted tendría que decir, no mirando lo mío propio, sino más bien por lo de mi cónyuge. Y si nosotros encaramos el matrimonio de esa forma, habremos establecido uno de los pilares más sólidos para nuestra vida matrimonial. Hechos, el capítulo 20, dice el Señor Jesucristo, es una acotación que se hace allí de las palabras del Señor, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y desde el principio debemos nosotros reconocer que es nuestra la responsabilidad de hacer feliz a nuestro compañero. Y nunca deberíamos adoptar la actitud de que es responsabilidad de nuestro cónyuge el hacernos felices. Yo me he entrevistado con muchas parejas y siempre la actitud de uno es, yo voy a cambiar cuando éste empiece a cambiar. O yo voy a cambiar cuando él empiece a ser diferente. Y la palabra de Dios no dice así. La palabra de Dios dice que usted debe empezar a cambiar. Y si hay problemas en su matrimonio es porque usted no quiere cambiar. Porque usted quiere seguir con sus caprichos. Usted quiere seguir saliéndose con la suya. Y usted no empieza a dialogar respetando la opinión de su cónyuge para hacer las cosas en unanimidad. Fíjese que la etapa de adaptación matrimonial después del casamiento plantea una pugna de intereses y conflictos. Y se considera habitualmente que esta etapa de adaptación matrimonial, según los psicólogos, es de aproximadamente 3 años. Ahora, ¿por qué se producen conflictos en estos primeros 3 años? Porque durante los 20 años o más aproximadamente del hombre o de la mujer, la persona tiende a actuar como engranajes independientes, tomando sus propias decisiones en base a lo que quieren o a lo que les conviene. Pero después del casamiento, 2 individualidades independientes tienen que empezar a engranar. Y al principio habrá fricción, como sucede con cualquier mecanismo, hasta que aprendan a moverse como una sola unidad. Antes de la transmisión automática de los autos, que dicho sea de paso es una invención extraordinaria, especialmente para mi esposa, se usaba solamente la caja de cambio sincronizada, que todavía se sigue usando en el día de hoy. Pero antes de la caja de cambio sincronizada estaba la caja de cambios normal, sin sincronismo. Y claro, como hay algunas mujeres y no saben lo que estoy hablando, quiero decirle que esta palanquita que tienen los autos es para cambiar la marcha. Y allí hay una caja con muchos engranajes. Y entonces al principio no había sincronismo. Es decir, cuando estaba parado el auto, usted podía meter todas las marchas, 1, 2 o 3 o 4 velocidades. Pero cuando el coche estaba en funcionamiento, era un problema pasar de una marcha a la otra. Y es por eso que ellos, los que tenían que manejar la caja sin sincronización, tienen que acelerar el motor para poder meter a la misma velocidad el cambio para la próxima marcha. Y así sucesivamente.
Y el problema de la falta de sincronización son dos. Primero, la marcha se escapa. Y en segundo lugar, que cuando usted mete la marcha es ruidosa. Hace un ruido tremendo. ¿Por qué? Porque las velocidades de los dos engranajes no es exacta. Entonces no engrana perfectamente. Bueno, los fabricantes de la industria automotriz solucionaron este problema con la marcha sincronizada. Y esta marcha sincronizada permite dos cosas. Primero, una marcha sin posibilidad de desengrane. Es decir, que la marcha se salga. Y en segundo lugar, un cambio de marcha silencioso a diferentes velocidades. Y es por eso que usted ahora toma un auto, inclusive con cambio, y puede pasar de una velocidad a otra sin ningún ruido. Extraordinario. De manera que ustedes ven que los ingenieros para algo sirven. Fíjese usted que la marcha sincronizada en el matrimonio, escuche, es la complementación mutua. Y esta complementación es el fruto directo de la generosidad y de la adaptabilidad. Si dos personas se unen en matrimonio con un espíritu inmaduro y egoísta, los primeros años, y a lo mejor inclusive el resto de la vida, estarán llenas de ruidosos desengranes. ¿Por qué? Porque no están sincronizados. Y los conflictos no se solucionan peleando. Y mis queridos hermanos, el cónyuge que pretende salirse con la suya y que dice él, yo dije negro y será negro aunque sea blanco, está encarando un encontronazo tremendo en su vida que llevará al matrimonio al desenlace y a la separación. Fíjese que hay un dicho común, muy popularizado, de que el matrimonio es una sociedad. Creo que ustedes lo habrán escuchado muchas veces. Y que el matrimonio es una sociedad de 50% de cada una de las partes. ¿Sabe una cosa? No hay más errónea y fuera de la verdad una afirmación tan errónea como esta. ¿Por qué? Porque el matrimonio, como Dios lo creó, es una unión de 100% contra 0. No es 50% y que el otro ponga el 50% como en una sociedad económica. No, señor. Es 100% aunque el otro sea 0%. Es decir, que el matrimonio o en el matrimonio debemos ingresar con la idea que debemos entregarnos íntegramente con el propósito de hacer feliz al cónyuge sin esperar nada en cambio. Y le voy a decir una cosa, escuche esto. Si usted en su matrimonio se propone hoy decir, yo voy a hacer feliz a mi esposo o a mi esposa, lo voy a hacer requete feliz. No me va a importar de mí. Requete feliz lo máximo que yo pueda. Mire, le voy a hacer unas ricas sopas y unas buenas empanadas, aunque este sinvergüenza no se merece. Pero yo lo voy a tratar bien. Mire, yo le puedo asegurar a usted que la que va a ser requete feliz va a ser usted. Porque Dios le va a compensar tremendamente y usted va a empezar a engranar, porque la persona que se siente respetada, querida y amada no puede ser tan insensible que responda con desamor, ¿no es cierto? El amor responde al amor. Y yo he leído de muchas parejas, pero de algunas parejas que realmente han estado como José y María, un ejemplo, de que estuvieron por 4 años viviendo más o menos y al final de estos 4 años estaban ya por separarse. Y eran personas con 2 puntos de vista completamente diferentes del matrimonio. José decía, para mí el matrimonio es la semana y llegar al fin de semana y salir a pescar con el bote. Y resulta que María decía, no, para mí la semana es juntarme con mi familia y estar todos juntitos alrededor en la cocina, el papá y los hijos y yo.
Y resulta que por años no pudieron conciliarse en cosas que son tan pequeñas como esas. Así que él salía a pescar con sus amigos, ella se quedaba en la casa con la cara larga. Y cuando el marido regresaba, ahí estaba el asunto. Y que me dejaste sola, y que hay falta de sensibilidad de tu parte, y cómo es posible que te vas con los amigos y a mí me dejas abandonado. Y fíjese que un día, ¿sabe lo que hicieron esta pareja? Él le dijo, bueno, yo voy a dejar de ir a pescar, o voy a pescar una vez cada tanto, si cuando yo vuelvo, tú no me refunfuñas. Y entonces la mujer, medio tragando saliva, llegó a acuerdo con este principio. De manera que ella se tenía que callar, recibirlo bien cuando él volviera de pescar. Resulta que un día José se encontró con un compañero que practicaba esquí acuático. Y resulta que como la esposa y él eran buenos nadadores, empezaron a esquiar. Y entonces empezaron a salir los dos juntos a esquiar porque a los dos les gustaba. Y después se encontró con el otro señor que le había recomendado de salir así a esquiar. Y le dijo, ¿cómo anda tu matrimonio? Perfecto, ahora salimos los dos con mi esposa a esquiar juntos. ¿Y qué acerca de la pesca? La verdad que de la pesca me olvidé. Ahora no me interesa más. ¿Se da cuenta? Cuando había la tensión porque hacían cosas separadas, no había complementación. Cuando ellos empezaron a decir no, sino que vamos a hacer las cosas juntas, empezaron las cosas a marchar. Mi querido hermano, complementación. Primero, en el matrimonio debe haber amor. En segundo lugar, debe haber complementación. Quiero decir una cosa. El egoísmo es lo opuesto a la generosidad y es el más grande pecado en el matrimonio y es una parte fundamental de la naturaleza caída del hombre y se manifiesta de diferentes maneras según el temperamento de la persona. Por ejemplo, un psicólogo dice lo siguiente: en la persona que es extrovertida sanguínea, el egoísmo se manifiesta en una forma de egolatría y sulfurada impaciencia. Ahora, ¿usted es sulfurado e impaciente? Bueno, es el egoísmo manifestado en usted. Dice, para la persona extrovertida colérica, traduce ella el egoísmo en un duro y cruel desprecio por los sentimientos de los demás, frialdad. Entonces, lo que piense él no me importa. Yo voy a seguir haciendo lo que a mí me parece. La persona melancólica despliega su egoísmo a través de una introspección egocéntrica que produce temor e indecisión. Así reaccionan. Y la persona flemática se abstiene negativamente de verse envuelto en los problemas de su prójimo ante el temor de verse perjudicado. ¿Ve usted? Manifestaciones de egoísmo en el corazón. Y todo esto hace fracasar. Y ahora usted me pregunta, ¿cómo tengo que solucionar este problema, Daniel? Mire, la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y según yo puedo entender de la construcción griega aquí, indica que hay un gradual abandono de las cosas viejas, de los cuales el egoísmo es uno de ellos. Las cosas viejas. Entonces, ¿cómo debe hacerlo? Mi querido hermano, primero, reconozca el egoísmo como pecado. Reconozca que cada vez que usted se está absteniendo de su cariño y de su expresión de amor hacia su cónyuge, usted está pecando delante de Dios. Segundo lugar, no tratemos de cubrir nuestro egoísmo detrás de un éxito económico o académico. Mire, un hombre puede ser un profesional, puede ser un intelectual maravilloso y al mismo tiempo ser un niño crecido en su matrimonio. Porque su intelectualidad y preparación no significa éxito matrimonial. La esposa puede ser muy efectiva y activa y al mismo tiempo ser una egoísta aniñada, que no se conforma con nada y va a hacer fracasar con su actitud del matrimonio. No importa la posición alcanzada en el sentido económico o académico.
Mire, si usted fracasa en el matrimonio, usted va a fracasar en uno de los aspectos más importantes de su vida y que muchas veces llega a ser más importante que su profesión. Porque ¿qué remedia usted con ser un profesional excelente y triunfante si usted está conduciendo a un desastre a su familia? No sirve para nada. Yo conozco de muchos profesionales, doctores, ingenieros y abogados que están en medio de divorcio y de problemas familiares y toda su literatura y sus libros en la cabeza no sirven para nada cuando usted llega realmente a la realidad del matrimonio y de una vida efectiva. Y debemos reconocer nosotros el hecho de que nuestro egoísmo, que es esa abstracción del comportamiento liberal y de amor hacia nuestro cónyuge, es un pecado delante de Dios. Y mi querido, yo quiero hacer énfasis en esta tarde en sus corazones, porque yo puedo ver día tras día en mi oficina que este es el problema que nosotros tenemos, inclusive los creyentes. Y detrás de lo cual estamos haciendo fracasar nuestro matrimonio. Así que primero reconozca su egoísmo. Y después no trate de esconderse bajo su éxito económico o profesional o académico. Tercero, confiese su pecado. Confiéselo al Señor. Confiéselo y diga, Señor, perdóname por mi egoísmo, porque con mi egoísmo estoy haciendo fracasar mi matrimonio. Cuarto lugar, repare el daño. Sea valiente y decirle, querida, me he equivocado. O sea valiente usted decirle, mi querido, esta vuelta tú tuviste la razón, yo estuve equivocada. Repare ese daño. Repárelo. Y trate de que empiece a haber entre usted y su cónyuge una relación armoniosa para la gloria de Dios. Yo hubiera querido terminar esta parte, lo vamos a hacer el próximo domingo, después de la película. Pero quisiera, para terminar, hacer una apelación. Si entre nosotros hay alguna persona cuyo matrimonio está en desbalance, y este es una consecuencia de su vida espiritual, quiero decirle, no siga adelante sin empezar por el principio número 1, número 2 y número 3. Usted no va a poder hacer andar su matrimonio, eliminar su egoísmo, si en primer lugar usted realmente no es un verdadero cristiano. Y si usted ve que hasta ahora ha estado rechazando a Dios y Él está lejos de usted, abra su corazón, recíbale en su alma y dígale, Señor, perdóname por mi pecado, entra en mi vida, hazme un hijo tuyo y ayúdame a reconstruir la cosa más preciosa que tú has creado, que es mi matrimonio. Dame la fuerza, Señor, para vivir una vida que sea una vida feliz. Porque quiero decirles, mis amigos y mis hermanos, si usted no es feliz en el matrimonio, todo el resto de las cosas que acontecen a su alrededor, en el trabajo, en la escuela, en la vida, están miradas detrás de esos anteojos de infelicidad. Y usted, en el fondo de su corazón, va a ser una persona amargada y que no está rindiendo el máximo de la energía para la gloria de Dios.